Muchas gracias. Agradezco la invitación del equipo de humanización y cuidados paliativos de la gerencia del Hospital Revalliati para poder tocar un tema que es muy importante, creo, especialmente para los que hacemos cuidados intensivos, que es cuando un paciente tiene necesidad de cuidados paliativos en cuidados intensivos. Mi nombre es José Portugal Sánchez, médico intensivista con maestría en cuidados paliativos. No hay ningún conflicto de interés y la presente exposición es mi estricta responsabilidad basada en la información científica actual y en mi experiencia profesional. La agenda que vamos a revisar es hablar sobre un poco la definición de los cuidados paliativos, las bases legales, qué pacientes tienen necesidad de cuidados paliativos, cuáles son las escalas pronósticas que se conocen y se trabajan para definir la necesidad de cuidados paliativos, cuáles son los criterios de cuidados paliativos del paciente que está en cuidados intensivos, ¿no? Cuándo hacer la interconsulta al paliativista, qué hay sobre la limitación del soporte de vida en cuidados intensivos, qué significa terapia limitada por tiempo, una experiencia personal del score paliativo en UCI y reflexiones finales. Los cuidados paliativos está definido por la OMS como un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familiares que están enfrentando problemas asociados a una enfermedad potencialmente mortal, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, realizando una identificación temprana, una evaluación adecuada y aplicando tratamientos para el dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. La OMS dice que los cuidados paliativos son un derecho humano que debemos respetar. Nosotros aquí podemos ver la tendencia de la población adulta mayor que va creciendo en el transcurso de las décadas. Estamos ahorita en más o menos un 14% y se prevé que para el 2050 va a ser 21% de la población va a ser adulta mayor. Entonces la necesidad de cuidados paliativos seguirá aumentando debido a la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y del proceso de envejecimiento de la población. El promedio de vida al 2015 era 74 años y la pirámide poblacional se está invirtiendo. Hay más pacientes ancianos y hay menos nacimientos. Entonces, eso es preocupante para una población. El modelo tradicional del cuidado de la salud era dicotómico. Eh, Se trataba al paciente en forma paternalista y por más que el paciente no tuviera ya una terapia curativa, se seguía insistiendo hasta que el paciente estaba en una fase final de vida. En ese momento, cuando ya no había más que ofrecerle, el paciente estaba en una fase terminal, se decía que pase a cuidados paliativos. Eso significaba que el paciente, en los que hacían cuidados paliativos veían pacientes sin final de vida. Entonces, cuando un paciente se le decía, mira, tu paciente es paliativo, entonces decía, bueno, ok, ya no hay nada que hacer. Y ya prácticamente no le van a dar nada. Entonces, y eso no es así. Este paradigma ha cambiado. Actualmente se habla del modelo integrativo, donde la medicina paliativa va de la mano de la terapia curativa y acompaña al paciente y a la familia en todo este periodo. Sabemos que hay enfermedades crónicas, enfermedades oncológicas, que tienen tratamiento y que están recibiéndolo, pero que en algún momento va a haber refractariedad o el paciente ya, el órgano que está afectado, va a llegar al final digamos, de su función y necesitamos que la familia y el paciente sepa que hasta ahí, digamos, llega la parte curativa y tenemos que acompañarlo hasta el fin de vida. Porque como todo ser viviente, tenemos un nacimiento y tenemos un final, o sea, tenemos que morir. Entonces, tenemos que acompañar a ese paciente a un buen morir y que tenga calidad de vida o calidad de muerte, para que no sufra ni el paciente ni la familia. Los cuidados paliativos no solamente atienden al paciente, sino a la familia, incluso manejan también el duelo. Bien, los cuidados paliativos no es un sustituto, pues, de la medicina curativa apropiada, ¿no? Sin embargo, trata de limitar lo que es la medicalización de la muerte de una forma razonable. Hay que considerar que como tenemos fin de vida, no podemos exagerar y llegar a estas situaciones
en las cuales tenemos soporte de vida externo, exógeno, vivimos más, pero con menos calidad de vida, ¿no? Y entonces es deseable que los cuidados paliativos sean dados tempranamente y que se ofrezcan aún cuando haya un tratamiento curativo. ¿Qué es lo que se ha encontrado en relación a los últimos 12 meses de vida? Esto es de una revista de Lancet, que es sobre el valor de la muerte, donde refieren que en el último año de vida, en los últimos 12 meses de vida, el aumento de las visitas al hospital, las consultas de emergencia e incluso cuidados intensivos aumenta significativamente. Igualmente las visitas a los servicios de atención ambulatorios. Y todo eso también se refleja en los altos costos de la atención de salud. Sabemos que en cuidados intensivos eh, tiene un presupuesto, consume un presupuesto importante del hospital, que puede ir de 10 a un 20% para una población especial, ¿no? Que tiene todo el soporte de vida. Entonces, muchos pacientes que están en necesidad de cuidados paliativos a veces acceden a cuidados intensivos y se prolonga más bien, más que el sacarlos adelante, debido a que tienen un pobre pronóstico, lo que hacemos es prolongando su agonía. Y también el sufrimiento de la familia, porque en los cuidados intensivos no se permite la visita de forma permanente, solamente tienes horarios de atención. Entonces, la familia está pendiente de la hora de visita para verlos y el resto del tiempo, que son 2 horas la visita, el resto del tiempo están esperando el siguiente día para que se les dé otra vez información. Esto también está cambiando con lo que se conoce como humanización en UCI, flexibilización de los horarios de atención. Pero como ustedes pueden ver, muchos pacientes llegan a cuidados intensivos a fallecer. ¿Qué tenemos como una ley digamos, que se crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos con enfermedades oncológicas y no oncológicas? Inicialmente, el paliativo se hablaba solamente en la parte oncológica, pero también reconocemos que hay enfermedades crónicas de órganos que van a llevar al final del paciente, o sea, son las no oncológicas, y eso son la mayoría. Entonces, este Plan Nacional de Cuidados Paliativos de Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas tiene como objetivo general asegurar la inclusión de los cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud y a fin de lograr la máxima calidad de vida posible para el paciente y para su entorno familiar y sus cuidadores. ¿Sí? Entonces, atiende pues enfermedades crónicas progresivas que generan dependencia y constituyen amenazas para la vida. Debe contener el apoyo no solamente físico, sino espiritual y psicológico de las medidas necesarias, un enfoque intercultural que demanda los enfermos crónicos y los terminales. También ha salido el Plan Nacional de Cuidados Paliativos en el año 2021-2023 para elaborar los documentos normativos de gestión operativa para fortalecer la capacitación y disponibilidad de los recursos humanos. Ya hay varias universidades que dictan el diplomado y la maestría en cuidados paliativos, y también hay universidades como San Marcos que ya dicta como un curso optativo el curso de cuidados paliativos para pregrado, los alumnos de 5º año. También este plan nacional busca integrar y fortalecer la atención en cuidados paliativos en los servicios de los establecimientos de salud en el marco de las redes integradas de salud y articulando los 3 niveles de atención. O sea, ya esto se viene y hay una obligación de todas las IPRESes de contar con una área de cuidados paliativos para la atención de los pacientes. También nos dice en esta norma de que el 32% de los pacientes en necesidad de cuidados paliativos son oncológicos y el otro 70% aproximadamente son no oncológicos, donde están las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, hepáticas crónicas, enfermedades neurodegenerativas, demencia, etc. Entonces, un grupo grande de pacientes en necesidad de cuidados paliativos y que esta necesidad va a ir aumentando conforme pues aumentando la población de adultos mayores. La unidad de cuidado intensivo es un área especial dentro del hospital que brinda atención al paciente que tiene digamos, un compromiso de órgano y que puede condicionar su muerte. Entonces, tiene todos los recursos tecnológicos, tiene ventiladores para soporte respiratorio, monitoreo hemodinámico para soporte
circulatorio y en estado de shock. Tiene máquinas para dar soporte renal en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. También se hacen trasplante de órganos, o se visitan trasplante de órganos, de hígado, de corazón, de pulmón, ¿no? Da soporte nutricional, maneja una serie de drogas para dar soporte de vida. Entonces, ¿quiénes van a cuidados intensivos? Van los pacientes que tienen una condición grave que va a afectar su vida, pero que tienen la posibilidad de recuperarse, de poder volver a lo anterior. ¿Qué pasa en un paciente que es frágil, que tiene comorbilidades, que tiene condiciones previas, como enfermedad renal crónica, cardiopatía coronaria, stents, tiene marcapaso y hace insuficiencia respiratoria, está en shock, tiene compromiso de varios órganos? Entonces, las posibilidades que retorne a una vida normal es muy pocas. Entonces, tienen altas chances de fallecer. Entonces, pero, ¿cómo poder definir qué paciente debe ingresar a cuidados intensivos? Entonces, se hace mediante las prioridades, como vamos a revisar adelante. Hay diferentes tipos de pacientes, pero básicamente se da soporte integral, ¿no? Y en la época de COVID también se manejaron pacientes con diferentes técnicas de soporte respiratorio para sacarlos adelante. Entonces, ¿cómo es que se ingresan los pacientes a UCI? Se hacen a través de una interconsulta de las especialidades médicas y quirúrgicas y obstétricas, hacen interconsulta con intensivos y según la norma técnica del MINSA de 2005, que no se ha modificado, cualquier alteración de órgano que requiera un soporte debe ser ingresar a UCI, ¿no? Y que tengan posibilidad de recuperarse. Bien, entonces, y manejar en esa salud las prioridades de 1 al 4, ¿no? Prioridades 1 y 2 van a UCI, 3 van a UCI, pero como tercera prioridad, y 4 no está indicado ir a intensivos porque tienen alto riesgo de fallecer, incluso en UCI. Entonces, muchos pacientes ingresan a UCI, pero estando en UCI, ya son pacientes que no van mejorando, que se van complicando, ¿no? Y que entran en necesidad de cuidados paliativos, hacen un paro, quedan con encefalopatía, shock refractario, no responden los órganos, ¿no? O hacen un infarto. Entonces, llega un momento que decimos, este paciente que ingresó a UCI para recuperarse y ha afectado a otros órganos, no responde a la terapia y está en necesidad de cuidados paliativos. Entonces, qué factores condicionan esto? Bueno, las comorbilidades previas, también la edad avanzada, el estado funcional previo, el estado cognitivo, la presencia de una enfermedad oncológica, el estado nutricional y la disfunción de los órganos, que se mide con esta escala SOFA. Las prioridades también han ido modificándose y esa es una de las admisión a UCI, dice criterios de admisión a UCI de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos del año 2016, habla de 5 prioridades. Las prioridades 1 y 2 deben ir a cuidados intensivos. La prioridad 3 y 4 deben ir a cuidados intermedios, donde no hay soporte avanzado, solamente es soporte no invasivo. Y prioridad 5 es paliativo, ¿no? Es un paciente con una enfermedad avanzada, con no recuperación y debe ir a cuidados de confort y manejo de síntomas. Entonces, 1 y 2, el 1 es el paciente necesita soporte de órgano, ¿no? Y que tiene capacidad de recuperarse y se tiene prioridad 1, va a intubación, a manejo del shock, soporte extracorpóreo, etc. En la prioridad 2 son aquellos pacientes que tienen menos chance de recuperarse, o sea, pacientes que tienen ya condiciones previas, con comorbilidades, o que son oncológicos, que pueden ser oncológicos que están en terapia, en quimioterapia o terapia inmune, y que tienen, bueno, una sobrevida que se espera que sea mayor, pero se pueden descompensar. Entonces, ese es el segundo grupo que entraría a UCI como prioridad 2. Incluso, dicen, pueden ser que ellos no tengan una orden de no resucitar, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un CA metastásico y que tiene un insuficiencia respiratoria o un shock y que requiere vasopresores. Estos pacientes ingresarían a UCI como prioridad 2, ¿no? 3 y 4 el 3 son los pacientes de prioridad 1, pero que no requieren soporte invasivo, y 4 son el grupo 2 con requerimientos de no invasivo, ¿no? Entonces, esos son los que se están manejando actualmente.
¿Y qué hay de nuestra experiencia en la unidad de cuidados intensivos, donde trabajo en la UCI del 7B? Hicimos una revisión de los pacientes de octubre a julio de 2022, ¿no? ¿Y qué encontramos? Encontramos que el 45% de los pacientes son menores de 60 años y que el 55% son mayores de 60 años. ¿Y qué hay de la mortalidad de esos pacientes, independientemente de los diagnósticos? Los que tienen menos de 45, de 60 años tienen una mortalidad del 14% y todos los que tienen mayores de 60 años su mortalidad en promedio es 32%. Entonces, significa que aquellos pacientes, adultos mayores, que usualmente tienen comorbilidades, muchos de ellos, digamos, llegan a morir a la UCI. Entonces, siempre hay una incertidumbre entre un paciente que nos pide interconsulta para ingresar a UCI, ¿no? Es decir, ¿qué paciente debe ingresar a la unidad? Entonces, como hemos dicho, hay la prioridad 1 y la prioridad 2, ¿no? Y hay pacientes con este gráfico, lo que se trata de mostrar es el grado de recuperabilidad acá en el eje de las X. Entonces, el paciente que tiene, que no necesita cuidados intensivos, es un paciente que es un postoperado que va para vigilancia. O sea, ese paciente en centro estricto no requiere cuidados intensivos, está demasiado bien para estar en cuidados intensivos. Y el otro lado, el otro extremo es el paciente que está demasiado mal, o sea, está ya en una falla multiorgánica y que tampoco se va a beneficiar de cuidados intensivos, porque simplemente tiene indicación de cuidados paliativos. Entonces, esos son los extremos, ¿no? En esos dos extremos están los pacientes que requieren soporte de órganos. Bien, pero aquí tenemos en el eje de la CI, tenemos la situación, el contexto del paciente. Hay muchos pacientes que están en una condición bastante avanzada, pero que la familia no lo entiende, no saben que están en esta condición porque su médico de la especialidad que los atiende no les ha dicho que ya es un paciente que ha tenido varias recaídas, que está con una, que no responde a la terapia y que es un paciente en necesidad de cuidados paliativos y que en la siguiente descompensación probablemente muera. Entonces los familiares llegan con el paciente descompensado y pujan por entrar a UCI. Dice, tiene que darle la oportunidad, pero el paciente está demasiado mal para beneficiarse de UCI. Pero sin embargo, debido a esa presión, a ese sentimiento de la familia de querer apoyarlo, a veces ingresan a UCI como para un manejo paliativo, diríamos, porque ya no tiene chance. Pero eso no es lo usual. Entonces, eso es lo que ocurre usualmente cuando vemos pacientes en interconsultas y que tenemos que discriminar muy bien quiénes pacientes se van a beneficiar o no de cuidados intensivos y quiénes están en necesidad de cuidados paliativos. Esta es una experiencia que tenemos de la práctica privada en una clínica que maneja pacientes en una unidad de cuidados intensivos de 8 camas y una unidad de cuidados intermedios de 9 camas, o sea, 17 camas, y que maneja pacientes médico-quirúrgicos y oncológicos. Entonces, hay pacientes que ingresan por una descompensación aguda al área de cuidados intermedios y ahí se evalúa, ¿no? Se evalúa. El paciente con falla multiorgánica, poca chance de salir. Entonces se le explica a la familia, se hace una junta médica y la familia dice sí, entienden que el paciente no se va a beneficiar, se le da un soporte médico, no invasivo, o sea, no es que se le deja de dar ningún tratamiento, se le da todo el tratamiento que necesita, pero firma medidas para no resucitar y no medidas extraordinarias. Y igual así para pacientes con cáncer de próstata, que tienen bronquiectasis, hemoptisis, o sea, respiratoria. Igual para un Asperger severo, 34 años, con un cáncer de ovario, con metástasis en la cavidad abdominal, con uropatía obstructiva en diálisis. La familia dijo, dejen a la niña, ha sufrido bastante, y firmaron no medidas extraordinarias. Igual sea de mama, sea gástrico, con metástasis ósea, sarcomas, y firman medidas no extraordinarias para no seguir, digamos, eh, avanzando con una terapia que no va a ser de beneficioso. Colangiocarcinoma, sepsis, en una cocarcinomatosis, ¿no? Un enema rectoperitoneal, leucemia mieloide aguda, que sin respuesta a terapia ni a trasplante, etc. Entonces, fibrosis pulmonar avanzada, ¿no? Que era puente a trasplante y que no era candidato a trasplante por la edad.
Y miren, hay una serie de condiciones, cáncer de páncreas, tumores retroperitoneales, suprarrenales, que la paciente, los mismos, se le explica a la familia y se le da medidas de soporte de confort paliativo. También tenemos pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Que con condiciones muy severas y que fallecen y que la familia no firma medidas de soporte, quieren que le den soporte total. Entonces se les tiene que intubar, se pone ventilador, se le da todo el soporte, pero finalmente fallecen. Son pacientes con leucemia, con cáncer, estadio 4, ¿no? O ACV masivo, etcétera, pero son condiciones que la familia no firman y como no firman no podemos más que darles el soporte. Por lo menos en la práctica privada es así. Y algunos sí entienden de que ya no, eso, no hay que más que ofertarle a su paciente y firman medidas de, digamos, no dar medidas extraordinarias, ¿no? Son pocos. Entonces, y aquí están los ejemplos, pacientes con hemorragias intracerebrales masivas, con enclavamiento, pacientes con metástasis cerebrales múltiples, pacientes con fibrosis pulmonar avanzada, que no hay ya opción de soporte ventilatorio, ponerlo en ventilador simplemente sería prolongarle la agonía, igual acá hay sus cardíacas avanzadas, con terreno pleural masivo, etc. Con fracción de eyección del 20%. Bueno, entonces hay oportunidad en las áreas de cuidados intermedios, porque puede ser también las emergencias cuando llegan los pacientes, ¿no? Que el 70% los familiares entiendan la gravedad del paciente y enfermedades oncológicas y no oncológicas avanzadas y firman medidas no extraordinarias y no RCP. En cuidados intensivos es menos el porcentaje de esos, 20%. Y usualmente son pacientes con enfermedades avanzadas, crónicas de órgano o tienen una enfermedad oncológica. Ahora, ¿qué instrumentos hay para identificar pacientes con necesidad de cuidados paliativos? Bueno, hay una serie de instrumentos. Este es un instrumento de la Universidad de Edimburgo, donde son pacientes que tienen deterioro, ¿no? Hospitalizaciones frecuentes, necesitan cuidado de otras personas, o sea, son dependientes, ¿no? Han perdido peso, etcétera, tienen enfermedades oncológicas, tienen demencias, son frágiles, problemas cardíacos, pulmonares, renales avanzados, ¿no? Enfermedad del sistema nervioso, ¿no? Y estos pacientes se conversa pues con su médico tratante, con la familia, y para ver si es que, digamos, están en necesidad de cuidados paliativos o no. También hay otros instrumentos como el NECPAL, que es de necesidad de cuidados paliativos, de 2021, en el cual uno se hace la pregunta, ¿este paciente usted cree que va a sobrevivir un año? Puede que uno diga, no, no creo, porque ya ha tenido 3, 4 hospitalizaciones previas por lo mismo, ya no responde a la terapia, entonces uno dice, este paciente es paliativo, ¿no? O aquellos que tienen, pues, necesidad de cuidados paliativos, ¿no? La misma familia o el médico tratante dice, este paciente ya no tiene respuesta a la terapia y es de necesidad de cuidados paliativos. O hay una pérdida funcional, una pérdida de más del 30% en el índice de Bartel en 6 meses, o una pérdida nutricional de 10% en 6 meses, o tiene 2 enfermedades crónicas, o tiene más de 2 ingresos urgentes a hospitalarios por la misma condición, o tienen enfermedades complejas, ¿no? O tienen enfermedades avanzadas, ya con criterios de cronicidad y severidad, como un cáncer avanzado sin respuesta a la terapia, o quimioterapia, o inmunoterapia, enfermedades pulmonares, cardíacas, hepáticas, renales o neurológicas severas. Entonces son necesidades de cuidados paliativos. Entonces, con este instrumento, de estas 6 parámetros, aquellos que tienen 2 parámetros, tienen una mediana de mortalidad de sobrevida de 38 meses, los que tienen 4 de estos parámetros positivos tienen una mediana de sobrevida de 17 meses, y los que tienen 6 de estos parámetros, su sobrevida es de 3.6 meses en promedio, ¿no? Es el índice de Bartel, que mide 10 parámetros para ver si el paciente es o no dependiente a comer, trasladarse, tenacidad a la cama, aseo personal, uso de retrete, desplazarse, etcétera. Tienen dependencia, puede ser mínima o dependencia total. O sea, mayor dependencia, el paciente es más frágil, más riesgo de complicarse por cualquier enfermedad, ¿no? Por cualquier patología, cualquier infección. La escala de Karnofsky también es otra escala que mide, pues, 100 es un paciente sin enfermedad y 0, el paciente fallece, 10 moribundo. Una escala de Karnofsky menos de 50, donde el paciente requiere gran atención, encamado,
tiene pues un riesgo de muerte de los siguientes 6 meses. Entonces, estas escalas pueden servir como un parámetro de cómo está el paciente de fondo, porque muchas veces el paciente llega al hospital y dice, pero vino caminando, vino conversando, vino hablando, pero tiene un Karnowski pues de 40, ¿no? Entonces decirle, mire, está en estas condiciones, así ingresa. Entonces que esté, no es un anciano robusto o un anciano que esté en buenas condiciones. Entonces sirve para eso también. La escala de Koch se maneja para los pacientes oncológicos, ¿no? 3 y 4 son pacientes que están muy deteriorados y que incluso sirve para ver si se va a dar una quimioterapia intensa o una quimioterapia menos intensa, ¿no? También hay la escala funcional paliativa, que además de las actividades de la vida diaria, de su autocuidado, de la actividad de enfermedad, mide la ingesta, si puede ingerir o no alimentos, y mide también el nivel de conciencia. Más deterioro de la conciencia, de la ingesta, la dependencia, entonces mayor mortalidad, ¿no? Entonces también la escala funcional paliativa, y esta escala funcional paliativa sirve para medir el índice pronóstico. Si tiene una escala de performance paliativa muy alta, de 10 a 20 tiene puntaje alto de 4, de más de 60 tiene 0, porque todavía tiene independencia. Si no ingiere la vía oral, severamente reducida a 2.5. Si tiene edemas, si tiene disnea y tiene delirio, entonces aumenta el índice de pronóstico. Entonces, a mayor índice, ¿no? Más de 6, una sobrevida de 3 semanas, y más de 4, sobrevida de 6 semanas. Entonces, también hay índices que nos sirven para poder definir qué pacientes están en necesidad de cuidados paliativos. Acá está el índice Karnowski, ¿no? Menor de 50, probabilidad de sobrevivencia 180 días inferior al 27%. En la escala de Koch más de 3, posibilidad de sobrevivencia 180 días menor al 7%, y así. Entonces tenemos las escalas que nos ayudan. Eso es en las partes, digamos, en lo que es el paciente anciano, el paciente que tiene un oncológico, ¿no? Pero también hay escalas para los pacientes no oncológicos. Por ejemplo, paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo digo yo que es paliativo? Bueno, cuando tiene pues una insuficiencia cardíaca severa, estadio 4, que no responde a la terapia convencional, ¿no? Y que no es tributario de trasplante, ni ningún soporte dispositivo de apoyo ventricular. Entonces ese paciente puede vivir 5 meses. Todo es aproximado, ¿no? No se puede decir exactamente, ¿no? Paciente con EPOC, ¿no? Como con EPOC que tiene digamos, un estado funcional muy deteriorado, ¿no? Que el volumen forzado al primer segundo sea menos del 30%, ¿no? Y que no responda a la terapia convencional, que tenga oxígeno dependiente. Entonces, ese paciente puede ir en promedio de 24 meses. Paciente con demencia, paciente con enfermedad renal crónica terminal, dependiendo pues, de la disponibilidad que tenga de su diálisis de forma adecuada, regularmente, etcétera, ¿no? O cirrosis avanzada. En esto de las enfermedades crónicas también es muy difícil definirlo porque ahora con lo que hay soporte de vida extracorpóreo con el ECMO, cuando tenemos dispositivos ventriculares de soporte puente a trasplante, cuando tenemos trasplante de hígado, ¿no? La posibilidad de trasplante de hígado, cuando tenemos diálisis peritoneal, etcétera, entonces se hace a veces medio complicado, pero hay que entender que estos pacientes pues que tienen ya un órgano definitivamente fallido, entonces están en más riesgo de fallecer, ¿no? Y si tienen otras condiciones, entonces tenemos que sopesar el soporte total que se le pueda dar. Entonces el score SOFA también es un score que usamos mucho en cuidados intensivos, que define la disfunción de órganos. La más disfunción de órganos, mayor chance de morir. Entonces se da un puntaje, y cuando es más de 15 el puntaje en SOFA, la mortalidad es del 90%. Y va aumentando, o sea, desde 0 a 2, que es la mortalidad del 5%, va aumentando hasta 24, que es casi 100%. Entonces el SOFA lo que hace es evalúa el estado neurológico con esa escala de Glasgow, la función renal con el nivel de creatinina, la función hepática con el nivel de bilirrubina, la coagulación con el nivel de plaquetas, la función respiratoria con el PAFI, y la función cardiovascular sí está en requerimiento de vasopresores. Entonces, el peor pronóstico, el peor valor sería 4 por 6, 24. Entonces, 24 es el paciente que le falló todo y no tiene respuesta a la terapia.
Pero más de 15, ya les digo, 90% de mortalidad. Y si entra con un SOFA de 3 y sube a 7 en la siguiente semana, a pesar de la terapia, también es un marcador de que el paciente va mal, ¿no? Un mal pronóstico. También en las comorbilidades, hay un índice de comorbilidades, el índice de Charlson, y que todos estos scores nos ayudan a definir, por ejemplo, el pronóstico del paciente. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es formular un pronóstico, ¿no? Es decir, este paciente tiene tales condiciones, tiene tales scores, tiene tales chances, y comunicar el pronóstico a la familia, decirle, mire, su paciente tiene tal pronóstico de vida, ¿no? Y bueno, y decirle, bueno, es paliativo y medidas paliativas, o es un paciente que hay que darle soporte total. Entonces, pero ¿cuáles son las barreras para el pronóstico? ¿Por qué el médico a veces manda consulta a un paciente que tiene ACV secular, que tiene enfermedad renal crónica, que tiene edemas, que tiene multiescaras, que tiene demencia? ¿Por qué pide consulta con orientación por shock o insuficiencia respiratoria? Porque dice, no, es que el tratante me ha pedido que haga la consulta porque ya para poder decirle a la familia. O dice, no, es que no queremos tener problemas médicos legales. Entonces también eso es importante porque no tenemos una ley que nos diga pues que podemos limitar el esfuerzo con el paciente. Incluso si el paciente no quiere ir a cuidados intensivos, digamos, estando previamente en todas sus funciones neurológicas intactas, la familia puja para que entre, ¿no? No, no, necesita, pase los cuidados intensivos, ¿entiende? Entonces es un poco difícil, no tenemos un respaldo legal. Y otra de las barreras es pues la incomodidad con la incertidumbre, ¿no? Inherente a los pronósticos. Y nos ha pasado a todos, creo. Recuerdo una paciente que ya con ACV por obstrucción total de la cerebral media derecha. El paciente estaba con un gran edema cerebral, en coma, y una señora mayor. Entonces, hablamos con la familia y dijimos, mire, su pronóstico es muy pobre. Probablemente esté en una fase ya de edema marcado y se pueden clavar. Entonces, ustedes van a querer que se le dé soporte ventilatorio porque ya el Glasgow estaba ya en 6. Pensamos que iba a decir que no, pero la familia nos dijo, no, no, nos hemos reunido los 4 hermanos y queremos que se dé soporte total. Bueno, se le dio soporte total y miren, a la semana, a los 10 días, la señora despertó, reconoció a la familia, a la otra semana se le salió el tubo y el paciente se recuperó. Quedó con su hemiplegia, con severos problemas, digamos, motrices, dependientes, pero la familia estaba feliz de tener a su mamá. Entonces, también esa incertidumbre es la que nos complica. Como el paciente que tiene un cáncer de pulmón con metástasis a huesos y a otros órganos, está con inmunoterapia y hace un pulmón blanco. El pulmón blanco usualmente es una infección por un oportunista, es un distrés respiratorio asociado a un shock. Y la familia y el oncólogo dicen, no, pero ha estado bien y tiene chance para un nuevo esquema de inmunoterapia. Decimos, pero el pulmón está blanco, está con un distrés severo. Bueno, se le puso el ventilador, se le dio corticoides, porque se todos los cultivos negativos, el FilmArray negativo para virus, hongo, hemosistis, y el paciente se dio corticoides y en una semana se limpió el pulmón. ¿Qué fue? Fue una neumonitis asociada a inmunoterapia. Entonces, el paciente salió del ventilador y siguió con su siguiente esquema de inmunoterapia. Entonces, estas incertidumbres son las que realmente dificultan a veces tomar una decisión en un paciente crítico. Después, la inexactitud de las herramientas de pronóstico. Yo puedo decir, mire, según esta escala de Karnofsky, usted va a vivir 6 semanas y el paciente puede vivir más de un año. Entonces, no hay una exactitud en los pronósticos. El miedo a ser juzgado por predicciones inexactas, incomodidad por la divulgación de noticias graves, capacitación inadecuada en habilidades de comunicación, de cómo conversar con la familia, hacerles entender, miedo a disminuir las esperanzas de los pacientes, miedo a causar angustia a los pacientes o reducir su calidad de vida, miedo a interrumpir la relación médico-paciente o disminuir la satisfacción del paciente y culpa asociada a no poder ofrecer tratamientos curativos. Entonces, eso hace pues de que a veces no se puede hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Que consiste pues en retirar o ajustar o no instaurar un tratamiento cuando el pronóstico limitado así lo aconseje, ¿no?
¿Por qué? Porque a veces hacemos futilidad terapéutica, ¿no? En la intervención médica, que no es una práctica contraria a la ética. Esto es el Comité de Bioética de España, de 2020, dice que no es punible, no es eutanasia, y si es buena práctica clínica o ex artis, además de un criterio de calidad asistencial. Pero son otras leyes que manejan estos cuidados paliativos en España. Y lo otro es la obstinación terapéutica, que consiste en la instauración de medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias, con la intención de evitar la muerte en un paciente tributario de tratamiento paliativo. Siempre constituye una mala práctica médica y es considerada además una falta deontológica. Las causas de obstinación pueden incluir, entre otras, las dificultades en la aceptación del proceso de morir, el ambiente o mentalidad curativa, o la falta de formación o la demanda del enfermo o la familia. Entonces, también debemos evitar caer en esta obstinación terapéutica. Ahora, si el paciente está en cuidados intensivos, ¿cuándo se llama al cuidados paliativos? En otros países, en Norteamérica, en Canadá, en Europa, hay la especialidad de cuidados paliativos. Y cuando el paciente está en cuidados intensivos y el team de cuidados intensivos dice, este paciente ya no va más, entonces llaman al paliativista, que también tiene una formación, digamos, certificada, un board certified, y revisa el caso en conjunto, y él es el que habla con la familia, no él, el equipo paliativo, el médico, la enfermera, un psicólogo, puede ser el asistente social también, que hablan con la familia en forma continua para explicarles la evolución y cómo va el paciente, ¿no? Entonces, es un equipo de cuidados paliativos. Entonces, ¿cuándo se llama este equipo de cuidados paliativos? Cuando el paciente posee de una casa de reposo, donde ha estado o tiene estancias hospitalarias prolongadas, que está con ventilación mecánica prolongada, más de un mes, por ejemplo, que viene de un home care con dependencia de las actividades de la vida diaria, o sea, es dependiente, cuando tiene demencia avanzada, cuando tiene enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Cuando tiene una gran hemorragia intracraneal o una encefalopatía anóxica o ventilación mecánica prolongada, cáncer avanzado metastásico, admitido a UCI posparo cardíaco con compromiso neurológico que no responde, y que tiene pues admitido a UCI con estancia de más de 5 días o readmisión a UCI con el mismo diagnóstico en 30 días. Esos son algunos de los, llaman trigger, para llamar a cuidados paliativos y cuidados intensivos. Y también está otras, disparadores para cuidados paliativos en UCI, del IPALICU, dice, cuando el paciente tiene alto riesgo de muerte, una evolución desfavorable en UCI, es decir, un paciente con una escala de SOHA de 3 y que sube a 15 en los siguientes semanas o 10 días, ese paciente pues tiene alto riesgo de morir. Entonces hay que hablar que ya lo que se haga va a ser probablemente efectivo. Alto requerimiento de recursos de pacientes que probablemente no se beneficien, que también es importante saber hasta dónde ofertarle, digamos, apoyo a los pacientes que están en condición de paliativos. Distrés del paciente o insatisfacción de la familia, presentación inconsistente o tardía de cuidados paliativos basado en evidencias, el burnout o distrés del mismo staff, porque a veces eso pasa, nos pasa a veces. El paciente tiene un mes, tiene 2 meses, se va para el tercer mes, el paciente está con vasopresina, noradrenalina, está en diálisis, está con soporte ventilatorio, tiene arritmias, le pone marcapaso y nadie quiere quitar nada. O sea, ahí está el paciente, hasta que hace un paro y no responde a la manual de situación todavía. Entonces se crea distrés y confort en todo el staff y burnout, ¿no? Y su utilización de cuidados paliativos en pacientes de UCI. Otras indicaciones para referencia a cuidados paliativos en UCI, enfermedad crítica crónica, ¿no? Que puede ser el paciente que esté en UCI más de 15 o 30 días, procedimientos médicos específicos de pacientes con enfermedades que limitan la vida, edad de más de 80 años, comorbilidades significativas, enfermedades crónicas incurables, etc. Entonces, ¿qué hay sobre la limitación del soporte de vida en UCI? En Estados Unidos, en Europa, en Canadá, cuando el paciente no responde a la terapia, entonces hay, digamos, situaciones en las cuales se le va a escalar nuevamente las drogas vasopresoras, o se va a hacer traqueostomía, o se va a hacer gastrostomía,
va a entrar a diálisis el paciente, entonces en algunas unidades de cuidado intensivo dicen, bueno, este paciente no tiene pronóstico, entonces vamos a evitar darle más terapia, ¿no? O menos frecuentemente dice, vamos a suspender la terapia. No le vamos a, lo que está recibiendo se lo vamos a quitar. Pero ahí es esa limitación de soporte de vida. ¿Y cómo se ve esto? Por ejemplo, en este hospital en Canadá, hacen una evaluación de un hospital A, y el año 88, dice, se retira el soporte, dice, ventilatorio y vasopresores o diálisis. En el hospital A, el año 88, 43% se hizo esta retiro de este soporte, ¿no? Y el año 93, en el 66% se quitó el soporte de vida en estos pacientes. En el hospital B, 46% el año 88 y 80% el año 93. O sea, cuando reconocían que un paciente no tenía opciones de salir adelante, retiraban el soporte. Pero lo hacían, dice, la decisión de retirar el soporte fue realizada por el staff de UCI en, en comunicación o en acuerdo con las familias, con enfermeras, que son las que atienden permanentemente al paciente, ¿no? Servicio de referencia y siempre acompañado con una nota en historia clínica. Eso sería lo más, digamos, eh, honesto, ¿no? O sea, decir, el paciente no va, se le avisa a la familia y se hace un acuerdo. Entonces, ha aumentado el retiro de soporte de vida en estas instituciones en Canadá. Pero este retiro de vida, acá miren ustedes, porcentaje de muerte presidido al retiro de soporte. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este es un estudio en UCIs de Estados Unidos, de Europa, Australia, Asia, África, Medio Oriente, Sudamérica, solamente Argentina en una unidad. ¿Qué es lo que sucede? Hay unidades donde no se retira nada, se espera que el paciente fallezca por sus medios, pero hay unidades donde más del 80% retira digamos, el soporte de vida cuando el paciente no tiene ya chance de seguir adelante. Y miren la variabilidad que hay en lo que es retiro de soporte de vida antes de la muerte. Esto es en Europa, esto es en Estados Unidos, ¿no? Y menos es en Medio Oriente y menos en Estados Unidos y Sudamérica. ¿Y cuál es la tendencia en el tiempo? En el año 90, estos rojitos son los europeos, ha aumentado este retiro de vida en promedio, y los americanos que están en este azulito se mantienen, ¿no? Se mantienen. Entonces, también hay esta práctica, pero que tiene que ser coordinada con la familia. Y para ello se tiene que haber un equipo de cuidados paliativos que haga entender a la familia que eso es lo mejor para el paciente, ¿no? Y evitar la obstinación terapéutica. La otra alternativa que se da es la terapia limitada por tiempo, es en cuidados intensivos. La terapia limitada por tiempo es un acuerdo entre los médicos y el paciente, familia, para iniciar terapia intensiva por un periodo de tiempo definido, para ver si el paciente mejora o empeora clínicamente. Si el paciente mejora, la terapia continúa. Si el paciente empeora, se retiran las terapias iniciadas y el objetivo del tratamiento es paliativo. Si persiste la incertidumbre clínica, ¿no? Que no ha mejorado, pero no ha empeorado, podría mejorar, entonces se negocia una nueva terapia por tiempo. Entonces aquí la pregunta es, ¿en quién hacemos esto? En los pacientes con pronóstico incierto y preferencias poco claras que tienen necesidad de cuidados paliativos. ¿Cuándo? Antes de la admisión sería lo ideal, antes de que ingrese a UCI, ¿no? Efecto incierto en la terapia, desacuerdos, metas inciertas, o durante la estancia en UCI, cuando hay complicaciones inesperadas, ¿no? Y el pronóstico se ensombrece y la calidad de vida va a ser mucho menor si es que sale de la UCI, ¿no? O que hay un desacuerdo entre el equipo de UCI y el paciente de la familia. Entonces, la terapia limitada por tiempo es un acuerdo para iniciar todo tratamiento necesario por un periodo de tiempo que puede ser variable dependiendo de la condición. Puede ser 5 días, 7 días, 10 días, y la duración, como es particular, es personalizada, y tiene que haber una comunicación apropiada, clara, concisa, conseguir información sobre metas, valores, preferencias. Si hace paro, se va a resucitar, entonces también puede que firme no resucitar y no medidas adicionales. Establecer un marco de tiempo para la reevaluación, definir acciones potenciales al final de la terapia limitada por tiempo. Las metas es considerar pues algunos cambios, ¿no? Si estoy midiendo un SOFA, si el SOFA va en aumento, el lactato que va en aumento, o uso de drogas vasoactivas, voy con 2 y sigo con 3, entonces
eso, digamos, son metas. Dice, si vamos saliendo de las vasopresores, vamos avanzando, pero si no, entonces probablemente no se va a beneficiar más el paciente. Y ver cuál es la percepción de mejoría del paciente y la familia. Por eso el equipo paliativo tiene que estar permanentemente conversando con la familia. Y eso no lo hace el médico de intensivo, porque no es su función. El médico de intensivos pelea por la vida del paciente, está encima del paciente, hace procedimientos, avanza, entra a ECMO, que trasplante, pero no es su función de estar todos los días viendo a un paciente paliativo y haciendo entender a la familia qué es lo mejor para ese paciente. Obtener información sobre calidad de vida y estado funcional post sobrevida de UCI también, porque muchas veces pueden quedar con un estado muy limitado o se pueden vivir un poco más, pero sin calidad de vida. O sea, podemos tener pacientes con estado vegetativo que están viviendo más, salieron de UCI, pero que no tienen calidad de vida. Y se hace la reevaluación, ¿no? Si hay mejoría, se puede continuar con el tratamiento, o sea, vamos para más, o sea, para sacarlo adelante. Pero si no hay cambios o se empeora, dependiendo de los cursos iniciales, consigue prolongar la terapia limitada por tiempo o cambiar el tratamiento a medidas de confort y retiro de soporte de órganos, ¿no? Eso también es otra de las recomendaciones de la Intensive Care de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos. Entonces, para hacer la terapia limitada por tiempo, se necesita pues un buen comunicador, hay que prepararse, hay que conocer bien el caso, hay que hacer una junta médica, buscar otros expertos del caso, ¿no? Especialista, que es su opinión, reunirse con la familia, con todo el equipo, toda la familia, diría yo, o con el representante legal en algunos casos, ¿no? Y ahí conversar sobre esto, considerar una terapia limitada por tiempo, discutir cómo se medirá, cómo se va a hacer el progreso, negociar, digamos, en el marco de tiempo también, cuánto tiempo se va a hacer, y hacer un seguimiento permanente, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda. Hay otras formas, también otros modelos de terapia limitada por tiempo en los pacientes frágiles, donde hay disminución de la actividad de la vida diaria, son dependientes, se hospitalizan recurrentemente, o sea, pacientes frágiles, pacientes que tienen malignidad, enfermedades crónicas avanzadas, falla de renal irreversible y estancias hospitalarias prolongadas. Todos estos grupos de pacientes son pacientes en riesgo de morir y que requieren, pues, cuando van a UCI, una terapia limitada por tiempo. En el servicio donde trabajo hicimos una evaluación, diríamos, de un score de cuidados paliativos aplicado a pacientes geriátricos críticos que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Como hemos visto, hay una gran población de pacientes mayores de 60 años, entonces lo que quisimos hacer es un score de cuidados paliativos en pacientes geriátricos atendidos en la unidad médico-quirúrgica. Entonces se revisó, lo que se hizo es en un periodo de 9 meses, se tomaron los datos de la historia, ¿no? Al ingreso y se midieron el SOFA, el índice de CATS, que es una forma de evaluar la independencia en seis parámetros, ¿no? Es dependiente o independiente solamente en dos variables categóricas. El FAS, que es evaluación del estado de demencia, tiene demencia o no tiene demencia, y el índice de Charlson para evaluar el poder pronóstico, menos de 3 o más de 3. Tiene muchas comorbilidades, más de 3, o tiene pocas comorbilidades, menos de 3. ¿Qué encontramos? Que la prevalencia de la mortalidad en el grupo que vimos era de 32%, como le mostré al inicio, ¿no? Y en la regresión simple se observó asociación fuerte entre el puntaje de SOFA, el score FAS y el índice de Charlson con la mortalidad intrahospitalaria. O sea, de todos estos valores que se midieron, se midió sexo, se midió edad, se midió SOFA, Charlson, CATS, score FAS y el índice de masa corporal. Los que dieron mayor puntaje para mortalidad fue el SOFA, cuando lo categorizamos de 0 a 4, 5, 9, de 10 a 17, ¿no? Índice de Charlson, ¿tiene comorbilidades o no tiene comorbilidades? Más de 3, o el score FAS de demencia. Se encontró que un score final con más de 4 presentaba un alto riesgo de mortalidad con una especificidad del 93% y una sensibilidad del 56%. Entonces, eso es uno digamos, de los scores que nosotros pensábamos que podían servir, pero como digo, los scores solamente son una ayuda, digamos, y no son ciertas el 100%, ¿no? Bueno, ¿qué hay sobre los cuidados paliativos en cuidados intensivos? Y quiero
leerles estas conclusiones de la doctora Virginia Garaycochea, que es pediatra, que es médico paliativista del Instituto Nacional del Niño. Y justamente en lo que es UCI pediátrica y paliativo dice, los avances tecnológicos en medicina han motivado una nueva conceptualización de la vida y de la muerte, que ha influido poderosamente en la toma de decisiones al final de la vida, generando dilemas éticos que llevan a la reflexión y especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Las UCI son los ámbitos de mayor despliegue tecnológico en las instituciones sanitarias, donde se realizan los mayores esfuerzos por conservar la vida. Sin embargo, muchas veces solo prolongan la sobrevivencia y la agonía con afectación de la calidad de vida. Los cuidados paliativos pediátricos que ella maneja y se permiten una mejor comunicación con el paciente y su familia, que conjugado con el conocimiento médico acerca del pronóstico facilitan llegar a un consenso en las decisiones que sean proporcionales a la situación del paciente. La aplicación racional, proporcional y ética de los cuidados intensivos se puede lograr desde la mirada de los cuidados paliativos que permiten valorar al paciente en su integralidad y vulnerabilidad, acompañando a su familia y evitando el enfoque paternalista de atención. Los cuidados paliativos facilitan el trabajo en equipo con los profesionales de las UCI pediátricas, al combinar el abordaje curativo junto con el paliativo y permiten de esta manera una atención compasiva a los pacientes críticos. Además, los cuidados paliativos brindan la posibilidad a la familia de participar en la toma de decisiones. Entonces, muy sentidas estas palabras, creo que tienen mucha importancia en el manejo de los pacientes en cuidados intensivos. Y finalmente, resaltar lo que dijo el doctor Pablo Pelosi, que es un médico anestesiólogo intensivista, que trabaja en un hospital de Italia, trabajaba mucho en lo que era ventilación mecánica, hemodinamia, lo he escuchado en varias ocasiones en los congresos internacionales, 60 años, diagnostica un cáncer de pulmón y estando asintomático, se sometió a biopsias, drenajes torácicos, evoluciona rápidamente sin respuesta a quimio, inmunoterapia. Al final de vida escribió que él era muy católico y no recibió mientras estuvo en la unidad de cuidados intensivos. Y dice, invoca a la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, se enseña a los residentes de medicina intensiva aspectos de espiritualidad y humanidad, que creo que es uno de los temas que se están trabajando en estas actividades de cuidados paliativos y humanización, que son muy importantes en los pacientes que están en necesidad de cuidados intensivos, cuidados críticos, ¿no? Entonces, y no solamente él, muchos pacientes que han estado en cuidados intensivos sienten la necesidad de tener siempre un acompañante al lado, ¿no? Ya sea un familiar, un cuidador, alguien con quien hablar, alguien con quien comunicarse. Eso de estar aislados, solos, lo único que crea es un ambiente hostil y no facilita su recuperación, ¿no? Entonces, especialmente en el paciente anciano, que es dependiente, ¿no? Tiene delirio, se agita, de cosas. En un familiar o un cuidador puede apoyarlo en la salida de su fase aguda. Bien, esto es lo que quería comentarles sobre cuidados paliativos y cuidados intensivos. Y es de acuerdo con estas actividades donde hay que cuidar con el corazón, con la ética, con la ética del amor, ¿no? Que es lo que trabajan muchas de las enfermeras en nuestro hospital, y avanzar con lo que es la calidad y la humanización en el cuidado de nuestros pacientes y de la familia. Muchas gracias.